vayas te llevas. Hay algo que pasa cada vez que llegan las fiestas patrias, y no importa si eres de la costa, de la sierra o de la selva. Hay una canción, solo una, y ya estás viajando en el tiempo. Soy Gio Grados, tu coach de vida, y obviamente estamos aquí para celebrar las fiestas patrias. Un saludo para todos nuestros compatriotas que se encuentran en nuestro país, costa, sierra y selva, y también que se encuentran en otros países y que siempre nos ven y nos escuchan. Así que un abrazo para todos ustedes. Hoy día vamos a presentar este capítulo que a mí me encanta porque le he titulado Primero lo nuestro y después el resto. Ya vas a ir descubriendo en el camino ya. Yo de verdad no sé qué tiene la música, pero pareciera que no entra por los oídos, sino que entra directo a ese ladito del cerebro donde están los recuerdos. ¿Por qué? Porque hay canciones que son como llaves. Las escuchas y sin pedir permiso ya estás otra vez sentado en la mesa de la casa de tu abuelita, de tu abuelito. O hueles ese arroz con pollo del domingo, o recuerdas a tu abuelo moviendo apenas la cabeza mientras sonaba un vals, o ves a tus tíos armando la jarana, y tú, chiquito, chiquita, sin entender mucho, pero sabiendo que ahí estaba pasando algo importante y uno respetaba el momento y respetaba el espacio. Y creo que por eso este episodio tenía que salir justamente en fiestas patrias, porque hoy no quiero hablar solamente del Perú, quiero hablar de verdad de los recuerdos. Y es que un país también vive dentro de nuestra memoria. Y déjame contarte una historia que empieza por allá por el 2006 más o menos, cuando existía, digamos que, una Gio bastante distinta a la que ven aquí. Bueno, tímida, muy tímida, de verdad, muy tímida. De esas personas que juraban que su lugar perfecto siempre iba a estar detrás de un micrófono, detrás de las cámaras, no delante, jamás, ni siquiera pasó por acá, ni como un sueño, ni como una idea, nada. ¿Por qué? Porque uno cree que la timidez significa no tener nada que decir. Con los años obviamente fui descubriendo que no. La timidez muchas veces significa que tienes demasiado por decir, pero que todavía no sabes si el mundo está listo para escucharte. Y yo juraba que mi vida iba a ser así, entre controles, cabinas, micrófonos, consolas, todo detrás, sin mucho reflector, sin mucho, mírenme aquí estoy, porque sinceramente esa nunca fue mi personalidad. Ay, por favor, mis amigas de la promo que me defiendan. Y miren pues cómo es la vida. Terminé conduciendo un programa de radio, estuve 10 años en radio y terminé conduciendo este programa cerca de, creo que 5 años. Y la vida tiene un humor muy peculiar, de verdad, porque a veces te lleva exactamente al lugar que dijiste, ay, no creo, pero bueno, uno termina siendo protagonista y personaje de uno de los lugares donde realmente fue muy feliz. Recordando yo, mi programa se llamaba Sobremesa Criolla y solamente el nombre a mí ya me daba ternura. No lo puse yo, obviamente yo puse la frase épica que ya la vamos a conocer más adelante. ¿Por qué? Porque una sobremesa no es cualquier conversación. La sobremesa es cuando ya nadie tiene hambre, ya nadie tiene comida en su plato, pero aún así nadie quiere levantarse de la mesa. Es cuando salen esas historias, cuando salen los chismes familiares, cuando salen de repente las anécdotas, las risas, las canciones. Y pensé, obviamente, allí ubicándonos en este escenario, el nombre es súper lindo, es súper bonito, porque justamente eso es lo que yo quería hacer desde mi cabinita, desde mi cubículo chiquitito, yo con el micrófono solita en la cabina hablándole a todas las personas a través de un micrófono. Ni siquiera me veía. Acompañar, conversar, recordar. Y obviamente les voy a confesar algo. Cuando empecé, no es que haya sido la erudita en música criolla, yo sabía muy poco y me informaba más bien de las personas que ya tenían años, porque ya cuando yo estaba en la radio no tenía a mis abuelitos, pero los tenía en mi memoria. Y obviamente no era la experta, no era tampoco la enciclopedia humana, no. Simplemente yo empecé a poner las canciones que vivían en mis recuerdos, las canciones que escuchaban mis abuelitas, porque ellas sí eran súper fanáticas e incluso también mi mamá. Y ahí estaba yo, sentada frente al teclado de aquella cabina de Radio Sensación, la enigmática radio de Chosica, por favor, muchísimos años. Que dicho sea de paso, uno entra a una cabina de radio y siente de verdad que está entrando a un puente de mando
mando de una nave espacial, así chiquitito todo, con botones por todos lados, luces, perillas, audífonos, y uno pensando, no, por favor de verdad que no apriete el botón que no sea, que no se me apague la radio, como muchas veces pasó. Eso lo contaremos en otro episodio, esperemos, porque seguro más de uno ha pensado que conducir radio es solamente hablar. No, papacito, no, mamacita. Hay que poner música, hay que hablar, respirar, leer, no pisar la voz del cantante porque eso era un crimen, eso era un crimen. No dejar tampoco silencios eternos porque era como que, a ver, ya se malogró la radio, ¿qué pasa que tanto silencio? ¿O de verdad la persona se quedó callada? No. Y encima, algo muy importante que creo que mayormente lo conocen y pueden dar fe las personas que han trabajado en call center, que es sonreír. Aunque nadie te esté viendo, sonreír. ¿Por qué? Porque sí, simplemente la sonrisa también se escucha. La voz se escucha mucho más alegre. Eso es lo que aprendí de la radio. Y después de todo también, en la radio aprendí a hablar muy rápido porque no tenían que haber vacíos. Ya cuando pasé a otros medios, como por ejemplo que me vean, tenía que aprender a hablar un poco más lento. Esa es otra historia también. Allí fue donde empezó todo, con recuerdos, no con conocimientos, con recuerdos de repente de quién había compuesto cada cosa, quién había compuesto algún vals. No conocía toda la historia, pero sí sabía de repente lo que esas canciones me hacían sentir, porque se sentían acá, así como un nudito en el corazón, pero sí que contaban la historia de nuestro país, ¿no? Por ejemplo, la famosa canción del Cholo Barrocal, Cholo Soy, es muy buena y yo creo que todo el mundo la canta, así no estén ahí en celebraciones y todo el mundo la canta con muchísima emoción, y eso es suficiente como que para empezar. Y aquí también voy a hacer otra pausita. ¿Por qué? Porque hay personas que de verdad no comienzan proyectos porque sienten que todavía no saben suficiente, que primero tienen que estudiar más, prepararse más, esperar más, leerse por ahí otro libro, comprar otro curso, ver otro video, y mientras tanto, la vida sigue esperando. Y yo, sinceramente, sin arriesgarme tanto, empecé con lo que tenía. Mis recuerdos, mis ganas, mi curiosidad. Y después la información fue llegando solita, de verdad. Y en ese tiempo que digamos que si bien había internet, pero no habían enlaces tan específicos como ChatGPT, como Google, así demasiado extremo, obviamente se trabajaba con lo que se tenía. ¿Y por qué? Porque cuando algo realmente te apasiona, la curiosidad hace el resto. Empecé a averiguar quién canta esta canción, cómo fue que se creó la música criolla, gracias a Felipe Pinglo Alba, quién escribió tal vals, por qué le dicen así, qué historia hay detrás de la canción. Y obviamente terminé aprendiendo sobre los compositores, sobre las jaranas, las décimas que me encantaban, de verdad, las guitarras, los cajones, wow, de verdad, sobre esas letras que podían parecer súper simples, pero llevaban toda una carga emocional y una historia detrás que escondían de verdad un Perú entero. Y mientras más aprendía, obviamente yo, más me enamoraba de la música. ¿Por qué? Porque entendía algo. Uno no ama lo que conoce, uno termina conociendo más de aquello que primero decidió amar. Para que lo anotes. Uno no termina conociendo más de aquello que primero decidió amar. Aquí viene una de verdad de mis partes favoritas. ¿Por qué? Porque yo obviamente cada domingo a las 12 después de la misa venía a mi sobremesa criolla y yo estaba allí súper feliz haciendo mi programa, porque al principio fue un cruce de conductores, yo no iba a conducir ese programa, después mi amigo terminó diciendo que no iba a poder, yo simplemente el primer día fui a apoyar en controles, solo puse la música de corrida en la que me iba acordando más o menos por la letra, porque en ese tiempo descubrí que las canciones tenían título, que las canciones tenían tiempo, que las canciones tenían silencios o solamente pausas musicales. Todo eso lo aprendí en la radio, obviamente, y vagamente con las canciones que me acordé fui resolviendo ese día, programa de 2 horas, y así obviamente empecé a aprender la radio, obviamente, porque así era. Antes no había Spotify, no había playlist, no había Ares, a los que son de mi promo, no había algoritmo diciéndote qué cosa escuchar. El algoritmo era tu abuelo, era tu abuela, tu papá, tu mamá, tal cual. Hijita, por favor, pon esa canción de Chabuca. Hermoso. Pon la de Óscar Avilés. Uy, no.
la de los trovadores criollos, la de los troveros, pon el plebeyo, uy, y listo, ya tú tenías que buscar nada más entre los cassettes, porque algunas personas venían con sus cassettes así variaditos, wow, imagínate cassettes, ya los de nuestra generación, nuestros hijos ya no saben ni siquiera qué cosa es un cassette ya, y qué se hacía con un cassette y un lapicero, no, no saben eso. Nuestro algoritmo obviamente eran nuestros abuelitos que tenían las fijas acá en su mente, y como un domingo cualquiera, sin saber que estaba sembrando algo enorme, por ahí en algún momento, como se dice, érase una vez, en algún momento dije al aire una frase que ni siquiera la planeé, simplemente salió. Obviamente no la dije al aire en el programa, pero fue como que en un momento apagué el micro y dije, sería bonito en algún momento, algún día voy a entrevistar por lo menos a uno de los grandes cantantes criollos. Así lo dije, sin plan, sin contacto, sin nada, simplemente fue como que lo mencioné y lo solté, lo dije al aire y ahí quedó. Sin contacto, sin agenda, yo sin saber cómo, dije, algún problema en algún momento va a pasar. ¿Quién sabe? Y obviamente después, como lo solté al aire, lo olvidé. Lo dejé fluir, por así decirlo. Obviamente hoy desde el coaching entiendo cómo sucedieron las cosas. Entiendo que fue diferente. En ese tiempo yo simplemente lo llamaba un deseo al aire, un pedido así al vacío. O podría decir, hoy día podría decir que es como una manifestación, pero no esa manifestación que a veces venden como si el universo fuera un delivery, ¿no? No, fue algo como que mucho más profundo. Fue decirlo con tanta convicción y soltarlo nada más, no aferrarte a él de, a ver, quiero saber qué pasa en el camino. No, mi cerebro empezó, sin que yo lo notara, a reconocer oportunidades relacionadas con este sueño. A ver, vamos a explicar un poquito más de repente de teoría. En neurociencia existe algo fascinante que se llama el sistema de activación reticular, o como lo conoce también Marian Rojas Estapé, que es psiquiatra española, es el sistema reticular de activación ascendente. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, Gio? Que son términos complicados. Es una red del cerebro que actúa como un filtro. Todos los días recibimos miles de estímulos, pero nuestro cerebro decide a cuáles prestar más atención y en qué cosas se fijan, en aquello que consideran más importante para nosotros. Por ejemplo, ya hablando, ya fuera dejando estos términos en chino, que tú lo entendiste así, de repente, si eres mujer, supongamos, estás embarazada, ¿qué es lo que pasa? Sales de la calle, te enteras que estás embarazada, empiezas a ver muchísimas mujeres embarazadas y dices, Dios mío, todo el mundo se puso de acuerdo, todas están embarazadas, incluso de mi calle. No, siempre estuvieron allí, pero no te habías dado cuenta. O que incluso cuando pasabas por alguna calle o por alguna tienda, siempre te cruzas con alguna embarazada, con alguna mujer con pancita, y ya está. Te decías, wow, todo el mundo se puso de acuerdo. Y es que no, es simplemente que tú red neuronal empieza a mostrarte más información de esto porque esto es lo que te interesa en este momento. Por ejemplo, para los chicos, para las chicas también, quieren comprarse un carro rojo de un modelo específico. Justo van por la calle, van a la tienda, van por cualquier sitio, van por un parque y empiezan a encontrarse ese modelo de carro rojo que querían. No es que justo todo el mundo se puso de acuerdo y, ay, no me voy a comprar otro color porque ya todo el mundo tiene. No, sino es que tu cerebro empieza a decir, ajá, ¿quieres este carro? Vamos a empezar a verlo por todos sitios para que te enamores más del carro y vaya sucediendo esto que es que te está llamando mucho la atención para que logres ese objetivo de manera inconsciente. Obviamente, no aparecieron de la nada, siempre estuvieron ahí. Lo que cambió, ¿qué fue? Tu atención. Y eso es lo mismo que pasa con los sueños. Cuando le das un lugar en tu mente, empiezas a ver caminos que antes pasaban desapercibidos. Y eso fue lo que exactamente me ocurrió. ¿Por qué? Porque tiempo después, como si la vida hubiera escuchado esa autoconversación, conseguí el teléfono de Óscar Avilés. Y obviamente me quedé mirando el número como si mirara el examen final de la universidad y pensando, ¿ahora qué hago? ¿Lo llamo o no lo llamo? ¿Por qué? Porque una cosa es soñar y otra muy distinta es ver que el sueño está delante de ti y diciendo, a ver, ya estoy acá, ¿qué vas a hacer? Y obviamente uno se siente con un nudazo acá como si tuvieras una corbata que te está apretando. Y respiré profundo y dije, a ver, ya es como esos momentos que tú dices, ya a ver, si me da el éxito hay que llamar, no perdemos nada. Porque uno, siendo tímida, es que la piensa 1000 veces. Pero ya de vez en cuando te viene el chispazo de, ¿qué puedes perder? Marqué, esperé. Y obviamente cuando contestaron sentí una presión horrible, sentí que el corazón se me iba a salir. Estaba con un eco tremendo en el pecho, de verdad. Sentía que
corazón se me iba a salir. Obviamente me contestó uno de sus familiares, me explicó, le expliqué, mejor dicho, quién era yo, era estudiante universitaria, les conté que quería hacer una entrevista y para mi sorpresa fue que no solo me aceptaron la entrevista, me invitaron a su casa. De verdad fue hermoso. Obviamente ni me pregunten la dirección porque yo en Lima me pierdo, de verdad todo el mundo sabía. Yo me pierdo, pero siempre llego. Esa es mi meta, siempre llego. Así como decía la manifestación, sí, a mí me das una dirección y yo llego. Obviamente no terminaba de procesar esta información porque qué emoción, por Dios, de verdad, ¿será cierto o no será cierto? Y es que hay recuerdos que el tiempo no borra porque no se guardan solo en la memoria, se guardan también en la emoción. Y ustedes ya saben que para eso yo tengo una memoria RAM de muchos gigas para estas cosas y esa escena sigue ahí, intacta, bonita, como si hubiera pasado ayer. Conocer a Don Oscar Avilés fue lo más hermoso de entrevistar a un músico, un compositor, fue conocer a alguien que llevaba el Perú en las manos cada vez que agarraba la guitarra y por eso se le conoce como la primera guitarra del Perú. En el ámbito del criollismo, por favor, porque ya sé que muchas personas me van a decir, pero Raúl García Zárate también es la primera guitarra del Perú, pero él es la guitarra de la sierra, ¿sí? Oscar Avilés es la guitarra criolla, para que no me vengan ahí a remeter encima. Si tengo conocimiento de todo eso, ya en otro momento lo explicaré. Y algo que se me quedó grabado fue la humildad con la que hablaba de su trayectoria, de su vida. Los verdaderamente grandes no necesitan recordarte que lo son. O sea, eso es lo básico creo que aprendí de esta entrevista. Y al salir de esta entrevista fue pensando, ¿no? A ver, si esto ya me pasó una vez, ¿por qué no podría volver a pasarme? ¿Qué tantas posibilidades y probabilidades hay de que me pudiera pasar? Porque sí, así funciona la confianza cuando uno le da ahí como que en el clavito de si funciona una vez, ¿por qué no 2 veces? No nace obviamente diciendo, a ver, yo puedo con todo, tráigame aquí toda la lista, yo puedo llamar a Bayón, puedo llamar a Lucía de la Cruz, a todas y me van a hacer caso. No. Uno simplemente dice, si ya di un pasito, ¿por qué no puedo dar otro, no? Por ahí, hay que seguir intentando. ¿Qué podemos perder? Cuando uno esté con esa racha de ¿qué podemos perder? Tienes que ir con todo. Así quieras jugar la tinca y te quieras ganar el premio gordo, ¿por qué no? Inténtale cuando estés con ese momento, porque es muy importante. Entonces apareció otro nombre. Ay, Dios mío, de verdad, yo me emociono y ya, como te digo, he grabado este capítulo antes, pero ya estoy más tranquila porque sí estaba muy emotiva cuando lo grabé en la primera. Entonces apareció otro nombre, que fue el gran Augusto Polo Campos. Y esta vez, la entrevista sí bien fue telefónica, aunque sí tuve en algún momento la oportunidad de conocerlo y gracias a eso fue que me cedió la entrevista telefónica. Me empezó a hablar de su libro, fue hermoso, de verdad. Y sí lo llegué a conocer en personita en otro momento. No tuve la oportunidad de tomarme foto con él porque fue todo muy, muy rapidito. Y entender también al conversar con este hombre hermoso que la voz que tenía era, ¿cómo se dice? De esas voces que podrían leerte hasta la lista del mercado y tú igual te quedas escuchando. igualito. Te atrapaba con su voz, te envolvía con su narrativa porque era, wow, de verdad, inexplicable. No sé ni cómo explicarlo todavía. Y eso que ya no está lamentablemente entre nosotros, pero ese momento de la entrevista fue tan mágico que era campechano, era cercano, orgulloso de su trabajo, contaba las historias como quien comparte una sobremesa contigo, no como quien presume una carrera. Y allí es donde vamos de repente entendiendo algo que hoy aplico yo en el coaching. Tanto Don Oscar Avilés como Augusto Polo Campos tenían algo en común, la historia que se contaban sobre sí mismos, y tienes que entenderlo muy bien porque vamos a aprender un poquito. No hablaban desde la derrota, no hablaban desde el qué mala suerte tuve. Obviamente, como todos en la vida tuvieron obstáculos, claro que hubo muchas puertas cerradas, muchas pérdidas, pero cuando narraban su vida, el protagonista nunca era el problema, era el propósito, ¿sí? Entonces hay que entender qué tanto importa la historia que nosotros nos contamos, porque de esto depende cómo vas a trazar tu camino. Eso lo cambia absolutamente todo, porque las personas no solamente vivimos lo que nos pasa, vivimos sobre todo la historia que repetimos acerca de lo que nos pasó, ¿entiendes? No vivimos solamente lo que nos pasa, vivimos la historia que repetimos acerca de lo que nos pasó. Si todos los días obviamente tú te dices, ay, siempre llego tarde, ya para qué me voy a esforzar, tu cerebro empieza a comportarse como alguien que siempre llega tarde. Si te repites nunca soy suficiente,
tu mente va a buscar pruebas para confirmar esa frase, ¿no? Esta persona nunca es suficiente, a ver, pásame los archivos, hay que seguir dándole porque dice que no es suficiente, con eso se va a quedar. Pero si empiezas a construir una historia distinta, también empiezas a tomar decisiones distintas. Ojo, no es magia, es simplemente coherencia entre lo que dices, piensas y haces. Y eso fue uno de los regalos más grandes que me dejaron, digamos que esta etapa de Sobremesa Criolla, que la amo de verdad y lo sigo recordando con mucho cariño en mi corazón. Y sin saberlo, mientras entrevistaba artistas, también estaba entrevistando formas de pensar, formas de vivir y prácticamente historia viva antigua, que era lo más hermoso del mundo en este momento para mí. Y quizá por eso, mirando un poquito hacia atrás, entiendo algo que antes no veía. Desde muy joven, gracias a Dios, he sido profundamente curiosa y eso es lo que siempre trato de impartir a las personas que tengo cerca. Por eso es que nunca he, digamos que, limitado mi rango de tener amistades. Tengo amistades de todas las edades. Trato de impartir esta curiosidad también en mis bendiciones, en mis pequeñas. ¿Por qué? Porque uno, cuando es curioso, puede descubrir, así sean datos chiquititos, y tú digas, eso para qué me va a servir. En algún momento lo vas a sacar, en algún momento va a aparecer una conversación interesante en algún espacio del que te puedas encontrar, y créeme que ese dato chiquitito te va a salvar a montones, hasta incluso cuando te quieras presentar por un trabajo. Todo, en absolutamente todo, vale. Y me encanta también a mí averiguar nombres, frases, historias, como si se puedo tener miles de datos random en mi cabeza que probablemente en algún momento no los voy a utilizar, pero me pueden servir para una historia, me pueden servir para una anécdota. Descubrir de repente quién dijo qué, por qué lo dijo, qué había detrás de una canción o de una persona. Y es que para mí siempre cierto comportamiento siempre trae una historia. Y me costó bastante entenderlo, porque dije, ¿por qué esta persona de repente es mala? ¿Por qué esta persona me trata así? Pero no era, ¿qué estará pasando para que esta persona esté pasando por esto? O para que esta persona reaccione así. Porque siempre he tenido, digamos que, una pequeña obsesión de las buenas, de encontrar frases que se quedaran viviendo en mi cabeza y en la cabeza de alguien más. Esas frases que uno escucha una vez y años después todavía aparecen en el momento exacto, en el momento preciso. Como siempre también lo he contado en algún momento en los capítulos que tengo en Spotify, en los primeros capítulos de la primera temporada. Este capítulo llega justo en el momento preciso. ¿Por qué? Porque siento que en este momento tenía que contarlo. Y creo que sin darme cuenta ya estaba entrenando a la coach que hoy día soy, porque ahora hago exactamente lo mismo. Busco ideas que ayuden a una persona a mirar su vida desde otro lugar, no para sonar inteligente, sino para que cuando la vida de verdad se ponga cuesta arriba, se ponga difícil, recuerde una frase y encuentre una fuerza que no sabía que tenía, o que de repente no se había dado cuenta que estaba ahí. Y tal vez por eso este episodio para mí de verdad me encanta y lo amo. Y es que mi programa se llamaba Sobremesa Criolla y la frase que yo le había puesto era: Sobremesa Criolla, primero lo nuestro y después el resto. Que ya me imagino que si algunas personas la han escuchado es, esa frase la escuché en algún momento, sí, la decía yo. Detrás de la radio, detrás del micrófono, obviamente con otro tipo de voz, porque mi voz todavía estaba ahí cambiando un poquito. ¿Por qué? Porque antes de buscar afuera, vale la pena mirar aquello que nos construyó. Las canciones que escuchaban nuestros abuelos, las historias de nuestra familia, los olores de nuestra infancia, los aromas, las palabras que marcaron nuestro camino, porque nuestras raíces no nos atan, nuestras raíces nos sostienen. Y quizá, obviamente, en estas fiestas patrias, mientras escuchas un vals, una marinera, un huayno, una pandilla amazónica o cualquier canción que te conecte con tu historia, no solo estés celebrando al Perú, también estés celebrando a la persona que has llegado a ser gracias a todos estos pequeñísimos recuerdos que hacen una gran persona que eres tú. Y yo hoy día sí abrazo muchísimo a la Gio de aquellos tiempos, a la Gio tímida del 2003, del 2006, la que pensaba que siempre estaría detrás de un micrófono. De verdad, me sigo emocionando por esta parte. ¿Por qué? Porque no tenía idea de que ese mismo micrófono años después seguiría acompañándola para contar historias, y solamente que ahora, digamos que aparte de música, también hablo de emociones, de crecimiento y de volver a casa. Y si este episodio quizá te dejó una pregunta, yo quiero de repente que sea esta: ¿qué recuerdo de tu historia merece volver a sonar en tu vida?
o qué canción de repente te traslada a ese espacio, como yo siempre digo, ¿no? A ese espacio con jardincito, porque antes las casas tenían un jardincito bello, hasta una pequeña chacrita, el arbolito que trepabas, los muritos que trepabas para encontrarte de repente con tus amigos, con tus amigas, cuando jugabas con tus hermanos, todos esos recuerdos que merecen volver a sonar en tu vida. Puedes volver a tratarlos de repente en una sobremesa con tu familia, con tus primos, con toda la gente que puedas compartir. Y si de repente no tienes a tu familia cerca, contárselo a alguno de tus amigos y hacer como una catarsis, ¿no? Oye, a mí me pasaba esto, oye, a mí también. Y se va creando una bonita sobremesa. Porque a veces el futuro que estamos buscando no empieza aprendiendo algo nuevo, empieza recordando quiénes fuimos, recordando nuestras raíces. Y como diría cualquier buena sobremesa, la conversación puede terminar, pero el sabor, ese saborcito se queda. Así que espero que te haya gustado este capítulo hermoso, de verdad. Felices fiestas patrias para todos. Y bueno, recordando, a donde vayas te llevas todos tus recuerdos, te llevas tu historia, te llevas tus tradiciones y te llevas una buena sobremesa. Así que pasen unas felices fiestas patrias. Un abrazo para todos y nos encontramos en el próximo capítulo, el próximo miércoles aquí en A donde vayas te llevas. Chao, chao. A donde vayas te llevas.